sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y en la exhortación de la enseñanza. No descuides el don de Dios que hay en ti, que te fue dada mediante profecía con el impuesto de las manos del presbiterio. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, pedimos, Señor, tu cobertura, que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú, Señor, hablando a cada joven, a cada señorita, a cada caballero, a cada dama también, Padre. Pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestras vidas, Señor. Pido, papá, que sea tu gracia, que sea tu favor en medio de tu iglesia. Pedimos, Espíritu Santo, que sea tu favor, que sea tu gracia, que sea tu Santo Espíritu hablando, abriendo esos corazones, papá. Usted sabe la necesidad de cada joven, cada señorita. Padre, sabemos que usted siempre llega a tiempo, en el tiempo oportuno para poder hablar sobre sus vidas. Pedimos, Espíritu Santo, que nos des gracia para poder hablar de tu presencia, hablar de tu palabra, que estos jóvenes puedan ver que hay un Dios real, que hay un Dios poderoso, que para Él no hay nada imposible. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Bendito sea nuestro Padre Celestial, porque Él es bueno, ¿verdad, mi hermano? Bendito sea Dios, como les decía, como decía nuestro hermano Kevin, ¿verdad?, del inicio de la apertura, de que el Señor hasta aquí ha guardado la juventud. Hasta aquí su misericordia y su favor ha sido con la vida de ellos. En la vida de cada uno de nosotros, Él es tan misericordioso y tan amoroso de que el Señor muestra su amor día con día. En especial este día que es dirigido por el Ministerio de Jóvenes. ¿Cuántos jóvenes están aquí? Solo escucho a 3 jóvenes. ¿Cuántos jóvenes están aquí? Siéntese en libertad, amado joven, porque hemos venido a alabar y a exaltar su nombre. Yo no sé cuántos tienen hambre y sed de justicia, porque hemos venido aquí a que el Señor nos llene, que el Señor nos hable, que el Señor hable nuestro entendimiento para poder entender su palabra. Pues aquí vemos, ¿verdad?, conforme la palabra del Señor que hemos abierto, ¿verdad?, que dice aquí habla el apóstol Pablo a Timoteo. Este era un joven que el apóstol Pablo le estaba enseñando conforme a la Escritura. Aquí nosotros estamos aquí parados, vamos a darle lo que es la palabra del Señor. Le vamos a dar lo que el Espíritu Santo quiera hablar a su vida. Yo no sé con qué propósito usted quiere hacer en este día, o el día de mañana, o el día que viene, pero yo sé que su palabra dice que yo sé los pensamientos que tengo hacia vosotros, dice la palabra del Señor. Yo tengo pensamientos de bien y no de mal, dice. Entonces, Él quiere hacer algo grande en su vida en esta hora de la noche. Pero de usted depende cómo usted quiere tomar la palabra del Señor. Porque sabemos de que para Él no hay nada imposible. Porque para Él todo es posible para el que cree, dice su palabra. ¿Cuántos creen en la palabra del Señor? ¿Cuántos creen de que Él es un Dios real, un Dios poderoso, que para Él no hay nada imposible? Generaciones vienen, generaciones han pasado, Él sigue siendo el mismo. Han pasado jóvenes y generación tras generación, Él no ha cambiado. El que cambia es uno. Él sigue siendo Dios, Él permanece para siempre. Pero el Señor anda buscando jóvenes como Timoteo, jóvenes que aman la palabra del Señor, jóvenes que puedan ver, ¿verdad?, de que sí se puede, porque vemos aquí en la palabra del Señor de que este varón de Dios que fue enseñado, que el apóstol Pablo, él habla mucho de él habla, incluso le hablaba a la iglesia de que él siempre mandaba cartas y decía
Mi hijo, le decía, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque él daba un ejemplo hacia los hermanos. Pero aquí en el versículo que hemos leído, mis amados hermanos, jóvenes que están aquí, dice en el 12, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y pureza. Pero ¿por qué le está diciendo el apóstol Pablo aquí en esta carta? Porque para muchos en ese lugar donde él estaba, las personas que estaban ahí no creían en el ministerio que tenía él. Muchos de ellos hablaban de él que él no era apto para eso. Pero el apóstol le dice que ninguno tenga en poco tu juventud. Se supone que cuando él le dice ahí, no le está diciendo de que no te dejes, conteste, no. Nada más le está diciendo de que, o sea, de lo que tú has, sirve al Señor, no importa lo que digan de ti, tú sírvele, búscale, porque solo tú eres de Él y de nadie más. Aunque la gente se levante y quizás dirá aquel, oh, pero este es acá, pero este no, la gente no importa. Lo más importante que es lo que el Señor dice de ti, amado joven, en esta noche. Porque aquí decía él, aquí le estaba diciendo, ¿verdad? De que porque va que a veces uno de joven le dicen una palabra, quizás en vez de que se levanta, se decae, pero él aquí lo estaba animando y le decía que ninguno tenga en poco tu juventud. Aquí usted está aquí, mi amado joven, señorita, usted sírvele al Señor, séale fiel a Él, séale fiel porque el Señor dice que algún día, ¿verdad?, nos va a dar nuestra recompensa si nosotros le vamos a ser fiel en estos tiempos que estamos. Pero ahora, mientras estamos aquí, podemos ver en la vida de Timoteo de que él fue una persona respetuosa, una persona que siempre él escuchaba los consejos, lo que le daba el apóstol Pablo. Él era un joven, dice la palabra del Señor, que era un joven obediente. Estudiando la palabra del Señor, él todo lo que él lo hacía conforme a la palabra, de lo que le fue enseñada por el apóstol Pablo. Pero algo sorprendente que yo puedo encontrar en él, que él fue un joven respetuoso. Lo que hace a un joven diferente es que sea respetuoso y obediencia, que es lo que quiere el Señor. Su palabra dice, ¿verdad?, que obediencia quiero, no sacrificios, dice su palabra. Podemos ver en su palabra de que en el antiguo tiempo las personas ya no obedecían, sino ya traían sacrificios solo por cumplir. ¿Qué dijo el Señor? Hastiado estoy, decía, ya no quiero más, lo que quiero es obediencia, dice. Ahora usted quizás puede estar aquí en esta hora, o quizás ha estado con sus propias fuerzas, pero déjame decirle de que el Señor dice su palabra que Él honra a los que le honran. Él honra a los que le honran. Yo sé que usted es un joven de que el Señor tiene propósitos de bien hacia ustedes. Yo no sé cuál es su plan. El plan de un joven, pues yo no sé, es quizás pensar terrenalmente. Pero ahora déjame decirle, lo más importante es tu vida con el Señor. No dice la palabra, pues, que buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, ¿verdad?, y todo lo demás Él lo va a dar. Nomás confíe en el Señor. Todo es de Él, mi amado hermano. Usted le pide, Él le va a dar conforme a su necesidad lo que usted necesita. Usted quiere tener una cosa que usted no puede tener, no lo va a tener. ¿Por qué? Porque eso no es lo que usted necesita. Lo más importante que usted pueda tener en su vida es a Jesús en su corazón. Es lo más importante. Si usted tiene a Jesús, lo tiene todo. Si tenemos a Jesús en el corazón, es más que suficiente. ¿Cuántos dicen un amén a eso? Cuando tener a Jesús es tenerlo todo, mis amados hermanos. Podemos tener dinero y todo, pero si no tenemos a Jesús, de nada nos sirve. Pero lo más importante, amado joven y señorita, es que usted tenga a Dios en su corazón, para que usted pueda ver lo que el Señor quiere hacer hacia su vida. Porque las generaciones
que pasaron en su época de él, dice la palabra de que habían muchas cosas no agradables, pero el apóstol Pablo siempre lo corregía, siempre lo insistía a que él se mantenía firme, que él predicaba el verdadero evangelio, que él vivía lo que él predicaba, porque en esos tiempos, cuando él estaba en la iglesia de Éfeso, dice la palabra de que había mucha inmoralidad, había mucho pecado en ese lugar. Pero eso quiere decir, en estos tiempos que estamos nosotros, podemos ver de que afuera o en el celular donde está, hay de todo lo que hay ahí. Pero eso me da a entender a mí de que usted joven, en usted está que tiene el dominio propio, ¿verdad? Usted sabe cuál es lo bueno, cuál es lo malo, cuál lo va a edificar y cuál no va a edificar. Pero yo sé de que su Santo Espíritu es el que va a ir tocando el corazón, es el Espíritu Santo que va a ir transformando, es el Espíritu Santo, es el que va a cambiar la mentalidad y decir: esto no me gusta, esto no le agrada a mi Padre Celestial, ¿qué voy a hacer? Porque es el único. Quizás papá, mamá no está ahí, pero el Espíritu Santo es el que redarguye los pensamientos, el que redarguye el corazón para hacer cosas lo que al Señor no le agrada. Por eso dice nuestro tema, no sé si lo pueden decir todos juntos. No descuides, porque hay algo en nosotros y en usted. Hay algo en usted, porque mire, aquí le dice el apóstol Pablo, le está diciendo a él, ¿verdad? Aquí donde en nuestro versículo que hemos leído, bendito sea Dios. Le dice aquí en el 14, no descuides el don que hay en ti. O sea, eso quiere decir que se puede perder. Pero él lo insistía, que decía, no descuides el don que hay en ti. Ahora yo te puedo decir, te dice la palabra del Señor, no descuides el amor de Dios que hay en ti. No descuides esa salvación tan grande que Él te ha regalado. Esa salvación que nadie lo podía dar, y descendió, ¿verdad?, el Cordero inmolado que murió por usted y por mí en esa cruz. Cuando nada daba nada por usted y por mí, vino Él, descendió. Dice la palabra de que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Él enmudeció, dice, por causa de usted y de mí. Fue bofeteado, dice la palabra, porque Él sabía de que iban a haber jóvenes que van a amar su palabra. Él sabía que iba a haber jóvenes que van a ser diferentes, van a marcar diferencia entre la sociedad o entre el mundo en lo que estamos viviendo en estos momentos. ¿Qué es lo que trae el mundo en estos momentos? Cosas, pura perdición. Están los vicios. Si alguno no tiene, pues gloria a Dios. Si algunos pasaron por eso, gloria a Dios. Pero el Señor, Él dio todo por usted y por mí. Él dijo, me iré pues, dice, ¿verdad? Cuando Él estaba ahí, estaba en la cruz, ahí estaba, y yo pienso que Él nos miró, porque Él es un Dios omnipresente, omnisciente, dice la palabra, que Él está en todo lugar, y Él, me imagino que dirá, estos jóvenes me van a servir, estos jóvenes van a ser que van a predicar mi palabra en todas las naciones, porque su palabra dice, id de predicar a todas las naciones, ¿verdad? Entonces, usted fue llamado por un propósito de parte del Señor, pero yo no sé qué es lo que usted quiere hacer. Quedarse sentado, venir como una rutina, venir como siempre, venir a lo mismo, usted se va a cansar. Pero si su mentalidad es que el Señor va a hacer algo en mí, Señor, háblame, Señor, ayúdame, quebranta mi corazón, Señor, no te siento, ¿qué necesito hacer para que yo pueda ser quebrantado? Usted abre sus labios con Él y va a ver que el Señor va a hacer cosas grandes y maravillosas en sus vidas. Quizás hay cosas que pasan en la vida del joven, pero sabemos de que dice su palabra de que para Él no hay nada imposible. Dice su palabra de que Él es defensor de los que no tienen defensa. Él es su protector, Él es su defensor. Él es, si usted no tiene papá, no tiene mamá, Él es su cuidador. Dice su palabra de que Él es
defensor de huérfanos, dice. Sí, mi hermano, yo puedo testificar porque el Señor, Él es grande en misericordia. Yo puedo decir, tuve papá, no tengo un papá, pero el grande y el todopoderoso, Él es nuestro Padre que nos cuida día y noche. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro todopoderoso. ¿Y por qué no de alabarle a Él? ¿Y por qué no de decirle gracias a Él? Porque Él es nuestro único que nos cuida, mi hermano. Imagínense, dice su palabra que cuando nada daba nada por nosotros, dice, Él dio su vida por usted y por mí. ¿Y por qué no de alabarle a Él? ¿Y por qué yo voy a venir aquí a la iglesia y a venir a lo mismo? No, ahora si al escudriñar su palabra, usted puede ver de que el amor de Él, que fue tan grande, de que derramó la última gota de su sangre en esa cruz, por amor a usted y a mí. Ahora nosotros estamos aquí sentados, ahora solo nos toca es agradecerle a Él. Él ya lo hizo todo por nosotros, ahora nosotros somos los agradecidos. Podemos decirle a Él, ¿verdad?, que Él ha sido bueno con nosotros. Su misericordia y su fidelidad ha sido grande hasta ahora, en estos tiempos que estamos viviendo. Pero en esta hora, déjame decirte, quizás en el principio de año, quizás muchos jóvenes se sintieron como Josué y Caleb, con esas fuerzas para seguir. Señor, yo quiero ser, uno tiene metas como joven, ¿verdad? Señor, algunos en material, algunos en lo espiritual, pero quizás ya tus fuerzas se decayeron. Quizás dijiste tú en tu pensamiento, dijiste este año que empezó, quizás te sentiste como fuerzas que tenía Josué y Caleb listos para la guerra, pero en estos tiempos ya han bajado tus fuerzas. Quizás te has sentido como le pasó a Elías cuando decayó su fe, cuando él estaba encerrado en una cueva y miraba a él que ya no había nada más. Pero déjame decirte, Elías estaba ahí en ese lugar porque ya decayeron su fe. Él pensaba que estaba solo. Por un momento, como mencioné, Josué y Caleb, que ellos se sentían fuertes para la batalla, listos para la guerra, y sí ganaban la guerra. Pero por un momento a otro quizás vino el pensamiento cuando Elías, ¿verdad?, decayó en depresión y él fue encerrado en una cueva. Y quizás muchos de nosotros estamos pasando en estos momentos y decimos que no hay nada. Pero puedo ver yo ahí en que ahí donde estás, ahí donde estaba Elías, dice la palabra de que ahí el Señor hasta mandó un cuervo para darle de comer. Imagínense, hasta un animal usa Él para mostrar su poder y su misericordia. Imagínense, no mandó a alguien, una persona, un cuervo ese que le gusta la carne. Imagínense, es que nuestro Padre Celestial es tan grande de amor. Le llevó, Él sabía la necesidad que Él tenía. Le llevó, comió y se sació, dice la palabra. ¿Qué pasó? Más adelante dice que Él recobró fuerza. Él recobró fuerza. ¿Por qué? Porque Él es el que da la fuerza. Él es el que nos da fuerza cuando ya no tenemos ninguna. Pero nosotros tenemos que creer en nuestra fe en el Señor, porque Él es nuestro único socorro. Cuando tú sientes que ya no puedes seguir, clama como dice Jeremías 33:3. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Quizás muchos ya lo conocen de memoria. Que dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero nosotros tenemos que clamarle a Él, porque dice la palabra que ahí clamaba al Señor y Él le respondía, porque Él es bueno y Él nunca deja a sus hijos. Él nunca los deja abandonado. Él siempre, su amor siempre se muestra con cada uno de nosotros. A veces nosotros como jóvenes fallamos, pero Él siempre muestra su amor. Nosotros como jóvenes quizás
cada quien ha tenido su etapa como joven, ha pasado de diferentes maneras, pero cuando hay un propósito de Dios no hay quien lo pueda detener. Yo estoy seguro de eso. Yo pues no soy tan viejo que se diga, ¿va? Pero yo me acuerdo cuando tenía 14, 15 años, mis padres, ellos servían al Señor y pues siguen sirviendo. Y yo decía, yo en mi mente, quizás hay jóvenes de esa edad, no quieren saber nada del Señor y dirán, ¿por qué solo servicio? Pero también pasó por mi mente. Tenía 14, 15 años, pues uno se desvía por las malas amistades que uno se junta, las consecuencias, ¿verdad? Pero yo creo en el poder de la oración. Déjame decirle, amado joven, señorita, de que si tú no oras, pero ahí está tu papá y tu mamá que ora por ti día y noche. Tarde o temprano llega la respuesta de la oración. Cuando yo tenía, déjame contarle, cuando tenía yo esa edad, pues a mí me gustaba, tenía amigos y pues los malos amigos siempre lo llevan a desviarse en los propósitos de lo que papá, mamá quieren para uno. Entonces yo salía y me gustaba ir así cuando habían servicios, comía con los que cuando terminaba el culto nos aparecían y nos daban café con pan y éramos los primeros que agarrábamos pan. Y ya de ahí pues uno se desvía, uno no se enfoca en lo que realmente nosotros como jóvenes necesitábamos del Señor. Y ya de ahí pues uno agarra malos caminos. Me desvié por un buen tiempo y llegaba como a las 3 de la mañana y yo entraba despacio porque pues mi mamá o mi papá me escuchaban. Pero siempre, las veces que yo llegaba en esas horas, siempre yo encontraba a mi madre postrada ahí. Yo decía, ojalá que está durmiendo y no me va a escuchar mi mamá. Y cuando yo llegaba, yo escuchaba el clamor de mi mamá. Decía en su oración, te lo tengo presente ahora. Por eso le digo que el poder de la oración es tan real. El poder de la oración es tan eficaz. El poder de la oración cambia y transforma. Cuando yo llegaba y me quedaba, yo decía, voy a esperar que termine de orar porque si no me va a pegar. Y ella en su oración decía, porque yo era el único que era rebelde. Y en su oración ella decía, Señor, cambia a este hombre, perdona, no sé dónde anda en estas horas, perdona sus pecados, Señor, ten misericordia. Yo sé, papá, de que tú lo vas a cambiar. Yo no puedo hacer nada por mi hijo, pero yo te confío, yo creo que tú vas a hacer cosas grandes en la vida de mi hijo, decía en su oración ella. No, hombre, yo voy a seguir como estoy porque me gusta, decía yo dentro de mí. Uno como de hombre es abusivo, o muy rebelde o muy malo. Yo siempre decía, yo voy a seguir así. Ya se iba ahí a dormir y todo. ¿Qué hora estabas? Yo entré a las 12, pero mentira, yo escuchaba cuando mi mamá oraba por mí. Decía, Señor, usa a este joven, haz algo en él. Pero ¿qué hay en mí si nada? Solo cosas malas hacía. Solo desviado estaba de los caminos del Señor. No quería hacer nada más, pero volvía otra vez a lo mismo. Ahorita sí, voy a llegar a las 4, seguramente ya se durmió. No, déjame decirle, ahí estaba mi madre postrada, orando por mí. ¿Por mí? ¿Por qué? Porque escuchaba, decía mi nombre, cambia Sergio, Señor, transforma a ese hombre. Yo no puedo hacer nada por él, aunque yo le pegue, aunque yo lo que hago, pero yo sé que tú vas a hacer la obra. Y decía su oración, oraba y oraba. Y yo lo mismo, no, a mí me gusta como estoy y ya. Pero veo conforme a su palabra de que la oración siempre llega a tiempo. En el tiempo del Señor. Yo decía, no voy a hacer, me voy a Estados Unidos, allá me voy a perder más. Esa es la mente pobre que tiene un joven o una señorita a decir, no, me voy yo allá y como quiera mi mamá no me va a ver, y voy a hacer lo que se me pega la gana, decía yo. Uno tiene ese concepto, ¿por qué? Porque uno no ha entendido realmente lo que es la palabra del Señor.
Yo doy gloria a Dios por los jóvenes de acá, que yo veo jóvenes que buscan del Señor. Yo veo jóvenes que alaban al Rey. Yo veo jóvenes que están a la oración aquí. Yo veo jóvenes que cantan. Yo veo jóvenes que tocan un instrumento. Doy gloria a Dios por ello. Pero cada joven tiene su proceso. Cada señorita ha pasado por sus procesos. Pero yo decía, yo voy a llegar aquí, voy a hacer lo que quiero, decía, ¿va? Pero y un día que estaba allá en Guatemala y llegó el pastor, pero yo no había aceptado ni me había bautizado. Entonces yo dije, Señor, quiero irme allá. Entonces hice promesas, pero era de un corazón duro, del que usted pueda imaginarse, un corazón duro era. Y yo estaba en mi casa, lo tengo presente, y llegó el pastor, empezaron a orar, pero nada que ver conmigo, pero vino algo de lo alto de mí y tocó mi corazón. Yo dije, ¿qué me está pasando? Dije, porque yo era duro, mi hermano, de verdad. Hasta yo me admiro de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Que yo me admiro porque Él es el único que transforma, es el único que cambia. Ahora puedo decirle de que Él es un Dios real, es un Dios poderoso, de que Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Mientras yo estaba ahí, y yo sentí el toque del Espíritu Santo. Yo miraba a mi mamá cómo derramaba lágrimas. Yo miraba a los hermanos cómo ellos sentían la presencia. Pero yo solo miraba. Pero nunca pude experimentar eso. Pero ese momento yo sentí en mi corazón y levanté mis manos. Y yo dije, sin que me dijera, yo quiero aceptar. Yo no sé qué es eso, pero yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón. Y mi mamá miró y dice, ¿de verdad? Incrédulamente, ¿verdad? Sí, quiero aceptar a Jesús. Cuando acepté a Jesús, mi hermano, sentí una gloria preciosa. Una gloria tan hermosa que no se puede describir. Y déjame decirte, joven, yo no sé si tú has aceptado en tu corazón o quizás ya lo hiciste, pero se te ha olvidado ese pacto o esa confesión que tú hiciste. Y el Señor ahí tocó mi corazón. Y yo dije, y empecé a hablar y dije, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, por mis incredulidades. Empecé a clamar y decirle, Padre, tú eres un Dios transformador. Eres un Dios que ama al pecador, que me has escogido a mí, me has transformado. Y desde entonces me acepté al Señor y no serví al Señor, pero me bauticé. Cuando me bauticé, hermano, yo no sé, cada quien ha tenido su etapa o su encuentro con el Señor. Cuando yo acepté al Señor, el Señor ahí fue quebrantando mi corazón. Empezó a trabajar en mi corazón y Él empezó a trabajar en mi corazón. Antes, cuando yo era una persona rebelde, una persona de que de todos mis hermanos era el más malo. Era, no sé por qué yo fui así. Si mis papás quizás se preguntará a usted por qué mi hijo es así, si yo oro, yo canto, pero uno no sabe, porque el Señor, aunque uno sea malo, dice que Él siempre es bueno con nosotros. Aunque nosotros le fuéramos infieles, dice, Él permanece fiel. Y le quiero decir, amado joven, señorita, de que los tiempos de Él no han cambiado. Los tiempos de Él sigue siendo el mismo. Entonces por eso cuando yo digo que Él sigue siendo el mismo de hoy y siempre, ¿por qué? Porque generaciones van, generaciones vienen, dice, Él sigue permaneciendo. El único que cambia somos nosotros. Lo único que cambiamos somos nosotros, que no queremos saber nada de Él, pero Él siempre muestra su amor a cada uno de nosotros. Él siempre muestra su amor y su fidelidad en cada uno de nosotros. Y déjame decir, padre de familia que está aquí, quizás tienes a tus hijos, ¿verdad?, que no quieren saber nada, no quieren cantar, no quieren nada, pero va a llegar el momento que tú menos te lo imaginas. Pero no dejes de clamar a Él,
No dejes de clamar, de doblar tus rodillas, de orar por tu hijo joven o señorita que busca del Señor. Tarde o temprano el Señor lo va a alcanzar. Porque hay un propósito en cada joven, en cada señorita. Porque yo sé que así dice su palabra, que dice que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, dice. Entonces, Él sigue siendo el mismo. Ahora nosotros somos de los que nos desviamos, pero Él es un Dios amoroso, es un Dios que Él cambia. Yo le puedo testificar, no voy a hablar de alguien más, sino de mí, de lo que Él hizo en mi vida. Él me cambió, Él me transformó a mí. Imagínense cuando yo no pensaba en nada, ahora Él muestra su amor hacia mí, hacia mi familia. ¿Quién iba a decir de que iba a tener una familia? Ni en mis pensamientos estaba en eso. Cuando tú buscas al Señor, Él se encarga de darte lo que tú necesitas. Amado joven, señorita, yo no pedí, quizás algún día voy a tener mi esposa, pero yo no pedí eso, o sea, pero el Señor, yo me agarro en esa palabra que dice que busquemos primeramente el reino de los cielos y todo lo demás vendrán añadidas. En eso viene todo, pero primero, joven, señorita, pon a Dios en primer lugar. Pon a Dios en primer lugar y seamos respetuosos a nuestros padres. Es lo que yo puedo ver aquí con Timoteo. El apóstol Pablo no era su papá, sino era su papá espiritual. Él le obedecía. Imagínense, en esos tiempos era por cartas. Ahora en los tiempos de nosotros están los celulares, todo, ¿verdad? Pero yo puedo ver en Timoteo de que él no quiso hacer lo que quería. Como quiera, ahorita está encerrado Pablo y yo voy a cambiar el evangelio, voy a cambiar. No, él se mantuvo, él tuvo presente siempre lo que el apóstol le enseñaba. Él se mantuvo fiel, dice la palabra. Ahí dice la palabra del Señor de que él se mantuvo. Por eso él le dice aquí en el versículo, en el 13, dice: en tanto que voy, dice, ocúpate en la lectura y en la exhortación y la enseñanza. Imagínense, el apóstol Pablo nos enseña aquí de que él da testimonio de Timoteo. Él lo trataba como un hijo. Imagínense, un hijo, ¿por qué? Porque él era un joven obediente, era un joven sometido a sus superiores. Ahora nosotros, los jóvenes, ahora ya como nos queremos más que los demás. No, mi hermano, déjame decirle que nosotros tenemos que aprender algo aquí de Timoteo. Tenemos que aprender a ser jóvenes humildes, jóvenes respetuosos. Aunque usted sabe más que el líder, usted, dice la palabra, hágase que no sabe nada. ¿Por qué? Porque dice el que se exalta será humillado, pero el que se humilla, Él lo va a exaltar. Él lo va a exaltar, joven, señorita. Solo confíe en Él, porque Él es todopoderoso y fiel para exaltar a los que se humillan. Pero Él no quiere a los orgullosos. Él quiere un corazón humilde, un corazón contrito y humillado. Él no lo desprecia, dice su palabra. Pero déjame decirte que Dios es tan grande hacia su vida, hacia mi vida, de que no nos ha dejado. Hay dos cosas que dice el apóstol Pablo de Timoteo que hacer. Ya vimos el que dice que ninguno tenga en poco su juventud, sino que sea ejemplo, ¿verdad? En los creyentes, porque nosotros con nuestra acción demostramos nuestro ejemplo, lo que somos. Usted, joven, señorita o caballero, dama que está aquí, nosotros con nuestra acción, con nuestra humildad mostramos respeto. La humildad es el que va a resaltar todo. No descuides el don que hay en ti, que te fue dada mediante profecía en la posición de las manos. Aquí le dice el apóstol a Timoteo en el 15, le dice: ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto en Dios. O
sea, mantente firme, joven, señorita, para que no te desvíes o que no desvíe cualquier pensamiento o cualquier cosa que puedas tener. Pero una cosa le dice Pablo a Timoteo. En el 16 dice, ten cuidado de ti mismo. Que tengamos cuidado de lo que nosotros hacemos, con nuestro ejemplo, todo lo que nosotros decimos, hacemos, nosotros vamos a enseñar mucho, a dar mucho de qué hablar cuando nosotros actuamos. Pero aquí le dice a él, ¿verdad?, que tiene que tener mucho cuidado de él, de lo que enseña o de lo que dice. Solo le dice, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo, dice, ¿verdad?, y a los que te oyeren. Amado joven, le invito a que siga adelante en el Señor, que nada ni nadie lo detenga. Quizás tu pensamiento es, como muchos dicen, aquí se queda, ya se va a acabar un año, pero déjame decirle de que esto hasta que Cristo venga se va a acabar el privilegio. Yo tenía el pensamiento antes, decir, un año y como quiera quedan días y me voy, decía yo. Y le comentaba yo a mi mamá, y ya se va a acabar, y ¿qué vas a hacer?, me dice. Pues si se acabó, de plano se acabó. No. Dice, dile al pastor, aunque para barrer o lo que sea, me dice. Pero es un año, pero o sea, en nuestra mente, ¿verdad?, que pensamos es un año, se acabó y regreso a lo mismo. No, mi amado hermano, si se acaba un año, se acaba tu privilegio, pero en el privilegio en el Señor nunca se va a acabar. El amor del Señor murió por ti, no solo por una vez, sino Él murió para siempre para ti. Él murió por nosotros para siempre. No solo murió un año de directiva y aquí se acabó. No, déjame decirle, yo le pregunto, mamá, ¿cuántos años llevas sirviendo el Señor en el ministerio? Y ella me dice, casi los 40 años. No, hombre, un año ya quiere tirar la toalla. Imagínense, no hemos llegado nosotros quizás a entender el propósito de Dios que tiene hacia nosotros. Imagínense, un año, faltan días, damas jóvenes, o que sea, y ya están pensando en qué van a hacer el otro año. Como que era, yo ya no voy a servir al Señor, ya no voy a hacer nada. Pero déjame decirte de que esto va a seguir. Esto va a seguir, pero de ti depende qué quieres hacer. Imagínense, casi 30, 40 años sirviendo en la directiva de oración, damas, sirve. Yo le decía, mamá, ¿usted no se aburre? Le decía antes, no, ahora va. ¿Usted no se aburre? ¿Cuánto vas? Para que sí, vamos a ir un día a Panajachel o en la capital, para que ya no esté pues en la directiva. Dice, no, mijo, hasta cuando Cristo venga o hasta cuando Dios me lleve voy a dejar de servir al Señor, dice. Eso de verdad lo he tenido presente en mí. Y yo digo, voy a servirte, Señor, tenga o no tenga privilegio, yo voy a servirte, porque usted murió por mí en esa cruz. Usted me compró a mí. Entonces, ¿qué debo de hacer? Servir a Él, buscarle a Él todos los días de nuestra vida. Entonces, si se acaba un año, gloria a Dios, viene otro año, seguir adelante, a perseverar más. Este año quizás mengué, este año quizás no quise ir a la iglesia porque tal joven no me quiso hablar o tal señorita no me quiso hablar. Pero que nada de eso te pueda detener del propósito de Dios. Porque recuerda de que nosotros tenemos un plan y un propósito de Dios en nuestras vidas. El propósito de Él es que nosotros le servimos de todo corazón. Que nosotros podamos servirle a Él con todo nuestro corazón. Yo no sé cuál es su plan y su propósito, pero yo sí sé que Él tiene plan hacia nosotros. Que cuando tú, joven señorita, ya no puedes seguir adelante, dice la palabra del Señor, ¿verdad? La promesa del Espíritu Santo. Y una de las cosas es que tenemos que guardar nuestro corazón. Sobre toda cosa. Dice Proverbios
4:23. Aquí dirá el caballero o la señorita, solo para los jóvenes, para nosotros también los grandes. El Señor nos habla y nos dice que nosotros también como grandes debemos de guardar nuestro corazón. Debemos de guardarnos para Él. Porque ¿a quién quiere agradar a usted? A Dios, ¿verdad? Que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. O sea, del corazón. Entonces tiene que guardar su corazón. O sea, si el que está a su lado o que está a su entorno no quiere alabar o habla mal de usted, usted haga como hizo Timoteo. La gente hablaba a él es un joven, él no sabe nada todavía. Él hablaba de su juventud porque lo miraban como una persona que no estaba capacitado, según ellos, ¿verdad? Pero el Señor, Él hace lo que Él quiere. Él puede usar a un niño para alabar al Señor. Puede usar a quien Él quiere. ¿Por qué? Porque no es de quien Él quiere, sino de quien Él tiene misericordia. ¿Verdad? No es de quien usted quiere, sino de quien Él tiene misericordia. ¿Verdad? Así es la palabra del Señor, de que no depende de nosotros, sino depende de Él. Depende de Él, mi hermano y hermana que está aquí en este lugar, es que nosotros nos guardemos para Él, porque de Él viene. Quizás tú dirás, a veces uno se siente solo o no hay quien me pueda ayudar, pero Él, su promesa nos deja. Dice aquí en San Juan 14, gloria sea a Él. Mira, cuando tú te sientas solo y dirás que no hay nadie por mí o quién por mí, quizás tu papá no te puede ayudar, te puede aconsejar, te puede decir conforme a la palabra, pero aquí nuestro Señor Jesucristo, Él es tan grande y tan amoroso. Dice aquí en San Juan 14:26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él, el Espíritu Santo, le va a ayudar a usted en sus momentos difíciles. Él es el único, mi hermano. Usted tiene que creer. Dice en el 27, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Joven señorita, no se turbe tu corazón, ni tengas miedo. ¿Por qué? Porque aquí está el Consolador, el Espíritu Santo, el que Él transforma y el que cambia tu vida y tu manera de vivir. Él es el único todopoderoso. Les invito a que se pongan de pie. Yo sé que el tiempo se nos ha ido, pero dice su palabra de que el Espíritu Santo es el que está con nosotros todos los días de nuestras vidas. Yo no sé en qué tú estás pasando, pero estás en el lugar oportuno. Estás en un lugar donde aquí está el doctor de doctores, Señor de señores. Él es el todopoderoso, el único fiel que no ha cambiado su palabra. Él siempre, lo que Él habló, lo ha cumplido. Él siempre ha sido bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Pero yo sé que el Señor tiene planes y propósitos para la juventud. Pero yo no sé en lo que tú estás pasando, pero en esta hora de la noche, déjame decirte de que el Señor tiene planes de bien hacia ti.
Él quiere que seas un joven, una señorita de Dios. Que seas tú, vas a ser tú el futuro de la iglesia si el Señor no ha venido. Tú vas a ser joven que va a marcar la diferencia entre otros jóvenes. Quizás dirás tú, soy joven, no me van a escuchar, no me van a entender. Eso no importa. Lo importante es que el Papá Dios te dé esas fuerzas para seguir adelante. Que sea el Señor derramando de su presencia en sus vidas. Pero déjame extenderle la invitación a cada uno, a cada joven que está aquí, que si pueda pasar aquí al altar para poder orar por su vida y que sea el Señor fortaleciendo su corazón. Déjame decirte de que servimos a un Dios grande, a un Dios poderoso. El mismo Dios que me cambió a mí, que me transformó a mí, puede transformar tu vida. Yo no sé tus planes, pero yo sé que sí, el Señor la conoce todo. Dice su palabra de que si nosotros confesáramos con nuestros labios, con nuestras bocas, ¿verdad?, lo que nosotros hemos hecho, que Él es justo para perdonar nuestros pecados. Padre de misericordia, usted conoce la necesidad de cada joven, cada señorita. Ahí donde está en su lugar o está aquí postrado ante su presencia, papá. Anhelamos, Espíritu Santo, que sea su gracia, que sea su favor en medio de ellos. Padre, aquí hay personas, Señor, quizás han sido golpeados en sus vidas.